Si tú eres de los que tomas apuntes, que ojalá sean todos, que saques tu agenda y escribes el título de esta predicación. Se llama Dios saca lo mejor de nosotros. ¿Cómo se llama? Dios saca lo mejor de nosotros. Miren que estuve mirando más o menos cómo es que hace algún tiempo yo trabajaba en un lugar en donde eh, promocionábamos el aceite de olivas. Yo no tenía ni idea cómo era que se sacaba, cómo era que lo sacaban, pero yo me puse a estudiar y mira lo que encontré. Tiene 4 etapas para sacar el aceite de olivas. El primero de ellos es la recolección. ¿Sabes? En esa recolección hay una forma en que sacuden los árboles fuerte y solamente caen las aceitunas que ya están a punto. Ellas caen y tienen un lienzo y luego sigue el segundo paso, que es la recepción. Allí las limpian y las clasifican. Luego sigue una tercera etapa que se llama malturación. Esta me parece tremenda porque allí separan bajo presión la parte líquida de la parte sólida. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Dice, se rompe la aceituna y la trituran. Es bajo presión que van sacando poco a poco el aceite de esa pequeña aceituna. Y por último, la clasifican, la almacenan y la empacan. Yo no entendía, pero ustedes ya han visto que en los supermercados dicen aceite de oliva extra virgen o virgen. Lo clasifican según la pureza del aceite. Pero hablando de esto y comparando nuestras vidas y la vida de alguien que voy a hablar hoy, es muy parecido a lo que Dios hace con nosotros. Porque el fruto de esta oliva la saca bajo presión. Y yo quiero hablarles de un hombre que fue procesado igual que una aceituna y Dios sacó lo mejor de él. Este hombre se llama David. ¿Cómo se llama? David. Y para contextualizar un poco, yo quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primera de Samuel 22, 1, 5. Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, ¿cuántos años tenía? ¿Quién me ayuda? 15 años tenía. 15 años cuando el profeta Samuel unge al rey David. ¿Se acuerdan cuando él llegó donde Isaí y le dijo, ¿dónde están tus hijos? Y él presentó sus 7 hijos, pensando que esos eran los que el profeta quería ver. Y después de que Dios le dice al profeta, ninguno de ellos es el que voy a ungir por rey. No es ninguno de ellos. Entonces va el profeta y le dice a Isaí, el papá de David, le dice, ¿no tienes otros hijos? Y él dice, ay, sí, está el menor. Lo que pasa es que lo tenemos por allá cuidando ovejas. Dijo, no, tráigalo porque no me voy a sentar, no nos sentaremos hasta que no llegue ese joven. Y dice que cuando el joven David, porque solamente tenía 15 años, ¿ustedes cómo creen que él venía vestido? O sea, su atuendo, porque los otros 7 se prepararon. Porque no era cualquier cosa presentarse ante un profeta. El profeta Samuel era el hombre más importante de todo Israel. Era el hombre más importante, el profeta de Dios. Y era muy reconocido. O sea, era un honor que viniera el profeta a la casa de uno a orar por su familia. Porque a eso fue él. Ellos no sabían a qué iba a ir exactamente. Y cuando ve venir al rey David, ve venir a ese joven David, vestido como un pastor. Ustedes se imaginan con su onda, con su ropa, y apenas lo ve, le dice el Señor al profeta, párate, ve y úngelo, porque este es el escogido. Tremendo, porque Dios no mira su apariencia, sino que Él mira el corazón. ¿No les parece tremenda esa historia? Ha pasado la historia, ha pasado el tiempo, y aquí Samuel, aquí en Primera de Samuel nos relata un momento en la vida de este joven llamado David, porque algo que debemos tener en cuenta es que él fue ungido a los 15 años por el profeta, pero fue rey a los 30. ¿Cuántos años pasaron entre lo uno y lo otro? 15 años. 15 años en los que él fue procesado y prácticamente fue presionado y sacando Dios lo mejor de él. Y este momento que nos relata esta historia, este momento, él se encontraba escondiendo y huyendo del rey Saúl. Dice acá, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Por favor, me colocan.
Yéndose luego David de allí, estoy en 1 Samuel 22:1. Sí estoy bien, ¿cierto? Sí está bien. Allá es donde no están bien. Pero bueno, no importa. Yo sé que ustedes trajeron sus Biblias. Yéndose luego David, luego, yéndose luego David de allí, huyó. Mire cómo David se la pasaba huyendo. ¿De quién huía, dirá usted? Huía nada más y nada menos que un ejército de 3.000 hombres. El ejército de Israel eran cientos de miles, pero el rey Saúl sacó lo mejor de ese ejército. Eran los más grandes, los más preparados, los más asesinos prácticamente. Ellos iban detrás de David y de sus hombres. Entonces dice que luego de esto huyó a la cueva de Adulam. El rey David se la pasaba en el desierto, en lugares lejanos y en cuevas escondidas. Y Adulam significa lugar de refugio, si quiere apuntarlo. Y escuche esto, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él. Yo quiero que apunte esto. Y se juntaron ante él, versículo 2. Todos los, ¿quiénes? Afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Oye, uno no sabe si eso es ser uno de malas o ser muy de buenas. Que en semejante proceso y semejante angustia y semejante persecución lo sigan a uno. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los afligidos, los endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Yo no sé, uno dice que a uno lo afecta las personas que lo rodean. Uno es afectado por su entorno, ¿sí sabían eso? Uno le dice, usted quiere dejar de quejarse, deje de juntarse con los que se quejan. Usted quiere dejar de renegar y de murmurar, déjese de juntar con la gente que murmura y reniega. Y júntese con gente llena de fe, llena de gente de Dios. Pero aquí no pasó esto, porque al rey David lo seguían precisamente lo contrario. Lo seguían los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y lo más tremendo, fue hecho jefe de ellos. Yo creo que diría, Señor, ¿por qué no me mandan lo mejor? Hombres que me levanten, que me animen, hombres que me den una palabra de aliento, pero no hombres a los cuales yo tenga que levantar, Señor. Pero ese es Dios. Dios obra de formas extrañas. Diga, Dios obra de maneras extrañas. Y fue jefe de ellos. Y tuvo consigo como, ¿cuántos? 400 hombres, que no eran 3. 400 amargados, endeudados y afligidos de espíritu. ¿Usted imagina esa quejabranza en esa cueva? Yo era el uno por una cosa, es que mi mujer me dejó, es que estoy endeudado y me van a embargar. ¿Se imagina? El otro amargado, no se me acerque porque 400. Pero ustedes saben en quiénes se convirtieron estos 400 hombres. Más adelante la Biblia habla de los valientes de David. Dios usó a David para convertir a estos 400 hombres en los más guerreros y osados. Y cuando él fue rey, escúchame esto que es tremendo. Mientras David fue perseguido y estuvo en proceso, ellos fueron fieles a David y estuvieron ahí pasando su proceso también. Pero cuando David fue ungido como rey, él empezó a darles a cada uno de estos hombres que caminaron con él un lugar especial en el reino. Les empezó a entregar tierras, les empezó a entregar propiedades y autoridad. ¿No les parece tremendo? Cada vez que yo leo la historia de David me encanta porque es muy hermoso. Dice el versículo 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Recordemos, volvamos, David está perseguido, está huyendo de un ejército. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. ¿Por qué? Porque ya tal vez eran muy ancianos y ellos no podían, ellos estaban un tiempo acá y tenían que ir a otro lado, y sus padres ancianos no podían seguir su ritmo. Entonces él va, ¿saben qué significa? Él fue al ejército que era a un pueblo que era enemigo de Israel y le pidió que por favor le protegiera a su padre y a su madre hasta que las cosas mejoraran. Y yo te ruego, mire lo que le dijo él al rey de Moab, que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí.
Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. ¿Cuántos me están siguiendo? Qué tremenda historia. A mí me encanta la historia de David, porque nos relata el corazón de un hombre. Y ahora ustedes se imaginan, él en este estado, cómo él se encontraba bajo presión, perseguido, cómo se encontraba él en una cueva, cómo se encontraba él en desiertos, pero allí Dios sacó lo mejor de él. Y usted dirá: ¿cómo sabemos que él sacó lo mejor de él? Porque allí fue donde él escribió los salmos. Mirando los salmos entendemos el corazón del que los escribió, y él dejó escrito cómo se encontraba. Mira, hay salmos que hemos estado estudiando, salmos en este tiempo. ¿Cierto que hay salmos en donde empieza quejando, como una queja? ¿Dónde estás, Dios mío? Como mostrando su corazón desesperado. Algo que hacía el rey David, él no ocultaba sus sentimientos y sus emociones. Ahí están en los salmos, léanlos. Ahí está: estoy afligido, me siento angustiado, Señor. Pero siempre había un pero. Si usted lee un salmo, siempre habla un pero, en donde dice: estoy afligido, me siento angustiado, me van a alcanzar mis enemigos, pero Dios está conmigo. ¿Lo ha leído? Pero Dios es bueno, Dios obrará en mi vida. Ahí está, léalo. Porque ese era David. Y uno de esos salmos es el Salmo 138, que yo quiero que lo podamos estudiar en esta mañana. Salmo 138, le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Mira qué hermoso lo que David escribe aquí en este salmo. Dice: te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. ¿Cómo les parecen esas palabras? ¿Cierto que no parecen de un hombre que está siendo perseguido en una cueva y angustiado? O sea, huyendo en los desiertos. Mira, versículo 3: en cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Verso 5: así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Versículo 7: aunque estoy, escúcheme, rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. Versículo 8, y finaliza este tremendo salmo: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. ¿Cómo les parece ese salmo? Hermoso, ¿cierto? Y yo aquí, bueno, el Señor aquí me permitió ver 4 enseñanzas que nos da David a través de este salmo. Y en la primera de ellas, bueno, gloria a Dios. La primera enseñanza está en el versículo 1 de este salmo. Dice: te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Primera enseñanza: guárdala, atesórala en tu corazón y cúmplela. Primera, sé agradecido. Eso es tremendo. Te doy gracias, oh Señor, con todo mi corazón. Diría uno: oiga, es que no se da cuenta que lo van a alcanzar y lo van a matar. Tiene 3,000 hombres siguiéndolo. Está metido en una cueva llena de humedad, de tierra. Está en un desierto donde el sol quema. No hay agua, tiene sed. Él lo dijo acá: me siento sediento. Pero ¿saben qué? Él tenía un corazón agradecido. Él tenía un corazón agradecido. Mira, él tenía 2 opciones, igual que la tenemos cada uno de nosotros: o nos quejamos o agradecemos. Dile a la persona que tienes a tu lado: tienes 2 opciones: o quejarte o darle gracias a Dios. Ahora, súmenle que habían 400 al lado de él quejándose. Es que es lo tremendo. Él estaba rodeado de 400 hombres que se estaban quejando, amargados.
Pero mire el corazón de David. A mí siempre me gusta un versículo que está en Jeremías que dice: Señor, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Qué era más fácil? Pregunto yo, ¿qué era más fácil? Que él se convirtiera a esos 400, no que esos 400 se convirtieran a él. Tremendo. David no tenía el control de la situación. Nosotros lo leemos porque sabemos en qué terminó la historia. Y sabemos que 15 años después él fue coronado por rey y tuvo el mejor reinado de todos los tiempos de Israel. Fue el mejor rey. Sometió a sus enemigos y los puso a pagar impuestos. Ha sido el mejor reino que ha habido en toda la historia. El reino del rey David, 40 años reinó. 40 años reinó sobre Israel. Pero en este momento tan difícil, él no tenía el control. Y es algo que uno tiene que predicarse uno mismo, porque muchas veces nos vamos a ver en situaciones en donde no vamos a tener el control. No lo vamos a tener. Cuando un médico me dice no hay nada que hacer, hasta ahí llegamos nosotros. ¿Qué podemos hacer? Jesús les dijo a sus discípulos antes de partir, les dijo: estésen en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Punto, no más. ¿Qué tenían ellos que hacer? Caso. Yo recuerdo una empresa en donde alguien decía: usted que vino a este mundo, dice, hacer caso. Y es verdad, a obedecer. Estos hombres, los discípulos, habían acabado de ver morir a su maestro. Bueno, lo habían visto resucitar, pero lo habían visto partir. Y ahora ellos tenían que seguir con la tarea. ¿Qué les tocaba a ellos hacer? Esperar y obedecer. Y esperaron. Y en el Pentecostés vino la promesa del Espíritu Santo y empezó la iglesia a crecer. Igual el rey David. Él tenía una promesa. Mira, cuando a los 15 años fue ungido por el profeta Samuel, él ungió para ser rey. Esa fue la promesa que él tenía. Yo fui ungido para ser rey. Pero lo que pasa es que en la lógica de nosotros dice: bueno, si te ungieron, pues corre al palacio y siéntate y empieza a reinar. ¿Cierto que sí? Si Dios te da a ti una promesa que te va a dar esto, te va a dar aquello, pues dale. No, es que con Dios no es así. Porque él fue ungido para rey, pero no estaba preparado para ser rey. ¿Me está entendiendo? Tenía la promesa de Dios, tenía la promesa y la unción, pero su corazón no estaba preparado todavía. Era un niño de 15 años. Recordemos que era un niño de solo 15 años. Dios se toma su tiempo. Diga, Dios se toma su tiempo para preparar a sus escogidos. Y eso no lo entendemos. Muchas veces eso nos chueca, nos toca la cabeza. Pero ¿por qué? ¿Por qué si Dios me prometió prosperidad, preciso me quedo sin empleo? Muchas veces Dios obra así. Dios le prometió a él que iba a ser rey a través del profeta, ¿cierto? Y llegó al palacio para simplemente ser de los trabajos más bajos que habían en el reino. Para tocar un instrumento, para ser el paje de armas, el que limpiaba las armas. Dios obra de maneras tremendas. Pero ¿saben qué él tenía? Y en este primer punto quiero resaltar, él tenía un corazón agradecido. ¿Saben qué él miraba? Él miraba lo bueno, él no se quedaba en lo malo. Él no se quedaba poniendo sus ojos en esas cosas negativas, sino él miraba: no, esto trae algo bueno. Esto trae algo bueno. ¿Y saben dónde lo vemos? En sus palabras. Versículo 100. Mira lo que él escribió en otro salmo. Salmo 100, versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Él nos está diciendo: la entrada al trono de Dios es a través de la acción de gracias. Y eso muchas veces no lo hacemos nosotros. Nosotros empezamos a orar y empezamos quejándonos, o empezamos dándole a Dios una serie de peticiones. Pero Él dice que la entrada, ¿cómo se van a abrir las puertas? ¿Cómo voy a poder entrar a su presencia? Con un corazón agradecido, hermano.
con un corazón agradecido para con Dios, para con lo que Él ha hecho. Denle gracias y alaben su nombre. Qué tremendo era este hombre y qué grandes enseñanzas nos dejó. Segunda, entonces, ¿cuál es la primera enseñanza? Debemos ser como. Listo, la segunda está en el versículo 2 del Salmo 138. Salmo 138, versículo 2 dice: me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Lo segundo, busca a Dios. ¿Qué debemos hacer? Buscar a Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Cuando el Señor se volteó y vio que las multitudes se habían apartado de Él porque Él dio una palabra fuerte, se quedaron sus 12 discípulos y el Señor los confronta y les dijo: también se quieren ir, como quien dice, pueden irse. Tremendo. Pedro se voltea y le dice: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Me inclino ante ti, ante tu santo templo, mientras adoro. Yo me imagino esos 400 hombres viendo a David en semejante, toda la situación que estaba viviendo, pero lo vieron como ese hombre se inclinaba y adoraba a Dios. Cómo se inclinaba. Aunque David no tenía el control de la situación, ¿sabe que hacía bien? Había una confianza por lo que Dios le había prometido. Había una confianza y una seguridad en Dios. Había una confianza y una seguridad en quién era Dios. Yo no sé si Dios a ti te ha prometido algo. A mí Dios me ha prometido muchas cosas. Pero déjame decirte algo, Dios no miente. Dios no se arrepiente. Y Dios cumple lo que promete. Guárdalo en tu corazón. Confía en tus promesas. Era lo único que David tenía. No tenía nada más, su vida no más. Ni sus padres, porque tuvo que dejarlos allá en donde con aquellos que eran enemigos del propio Israel, dejarlos que se los cuidaran. No tenía ni nada, no tenía ni bienes, ni propiedad, nada. Lo único que tenía era una promesa: tú serás rey. Eso era lo que él guardaba en su corazón. Por eso él dice, Señor, porque grande es el que ha prometido. Dice, tu amor dice, porque tus promesas, escucha aquí, al final dice, versículo 2, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. David seguía confiando en esas promesas que Dios le había dicho. No te inclines ante los hombres, inclínate ante Dios. Nosotros tendemos a inclinarnos delante de los hombres, a suplicar, a pedir un favor. Pero David nos enseñó esto: me inclino ante tu santo templo mientras adoro. ¿Saben que algo que perturba a nuestro adversario, el diablo, es nuestra adoración? ¿A ti de qué te dan ganas cuando vienen esos días tan difíciles, tan adversos? Cuando todo el que llama son noticias malas, cuando todo lo que no se abren las puertas y al contrario te localiza al que tú le debías, dice, pero ¿quién le dio mi teléfono, por Dios? ¿No le ha pasado a usted? Hasta ese que usted sirvió fiador por allá le dio su nombre por si lo buscan a usted. Usted es amigo de tal, yo sí, porque es que él dio su nombre para que usted, Dios mío, pero ¿por qué no me llaman a los que me deben? Y cuando vienen esos días, tenemos dos opciones: o nos quejamos o empezamos a adorar al Señor y a darle gracias por todo. Dale gracias a Dios por lo que tienes en la mesa. No te quejes por lo que no tienes. El agradecimiento, ¿saben qué hace? Abre los cielos. El agradecimiento
te acerca a Dios, a ti, porque dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Entren, Señor, si no tengo de qué dar gracias, dele gracias porque puede darle gracias, tiene salud, tiene vida. Dele gracias a Dios por sus hijos, por su hogar. Pero ¿cómo le voy a dar gracias en medio de toda esta tormenta y todo esto que estoy viviendo? Dale gracias. Yo recuerdo un día estaba tan lleno de tantas cosas y tantas cosas que lo único que me daban ganas era de empezar a quejarme y empezar ay, Dios, pero usted no cumple. Tantas cosas que vivía adversas, nada me salía, todo me echaba mío. En el restaurante dábamos frijol y preciso a la dueña del negocio le salía gorgojo a la única. Yo decía, pero ¿por qué solamente a ella, Dios mío? O sea, por donde usted se metía le iba mal. Y tuve la intención de empezar a quejarme. Pero ¿saben qué? Recordé esta palabra y lo único, coloqué una oración y empecé a adorar a Dios. Decirle, Señor, gracias, yo confío en ti y te adoro. Hay una canción muy linda que dice, no te adoro por lo que tú me puedas dar, sino te adoro por lo que tú eres. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 63:1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Tremendo, ¿no? Lo que dice aquí el rey David, Salmo 63 dice, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca, agotada donde no hay agua. David se acercaba a Dios, le buscaba de todo corazón. Y así como el agua es vital, dice Señor, yo anhelo, el cuerpo humano sin agua durará 30 días y creo que es mucho. Sin agua nosotros nos morimos. Deje de tomar agua y se va a deshidratar y va a morir. Y el Señor dice, así anhela mi cuerpo, mi espíritu, tu presencia. Porque si no te busco, si no voy ante ti, Señor, me voy a secar y voy a morir espiritualmente. Es lo que Él está diciendo. Salmo 34:4, escucha este otro salmo. Dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Esos son tesoros que la misma palabra nos está diciendo. Si usted está afligido, si está lleno de temores, ore. Dígale a la persona que tiene a su lado, ore. Ore al Señor y espere su respuesta. Mientras estamos afligidos, angustiados, desesperados, confundidos y probados, debemos orar y seremos liberados. Es una promesa, no lo digo yo, lo dice su palabra. Me libró de todos mis temores. Lo tercero que nos enseña este hermoso salmo a través del rey David, dice, fortalezcase en Dios. Lo primero que es, lo segundo, lo tercero. Y está ahí mismo, Salmo 138, versículo 3. En cuanto oró, tú me respondes y me alientas al darme fuerzas. Tremendo. David vivió un momento en donde él se quedó sin fuerzas. Él tampoco era un superhumano, tampoco era el Superman, porque él dice, Señor, me quedo sin fuerzas, pero tú me alientas. Y yo te digo a ti, habrá momentos donde se nos van a ir las fuerzas, donde no vamos a querer seguir adelante, donde es más fácil postrarnos y quedar ahí, donde no habrán fuerzas ni para levantar un dedo, días donde no van a haber ganas ni de orar. No sé si solamente me ha pasado a mí, por el dolor del alma, como alguien decía, un dolor aquí terrible, un dolor del alma. Habrán días así, donde no tenemos el control, donde todo es adverso, pero el único que nos puede levantar y dar nuevas fuerzas es el Señor. Es el Señor. No podemos quedarnos postrados, iglesia. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que hacer lo que hacía este hombre. Tenemos que fortalecernos en Dios. De Él viene mi fuerza. Él decía, de Él viene mi fuerza. Hasta postrado lo diría. De Él viene mi ayuda.
Ese salmo tan tremendo, 132 creo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tremendas palabras del rey David. ¿De dónde vendrá? Habrá momentos en donde diremos lo mismo que él: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Alzaré mis ojos a los montes. Recuerden que los montes eran lugares de adoración. Alzaré los ojos a los hombres que pienso que me pueden ayudar, a los ídolos que levanté, pero en ellos no hay ayuda. Dice él mismo, se dice: mi socorro viene de Jehová. ¿Y cómo termina? Que hizo los cielos y la tierra. ¿No les parece tremenda? Porque es una oración, porque sí, abre su corazón, pero él mismo se contesta y se recuerda al mismo que hay un Dios que está por encima de todas las situaciones y de toda la adversidad. ¿Saben que durante todo ese proceso el corazón de David se fue formando? Mire, durante cada adversidad que él pasó, su corazón se iba preparando para la gran responsabilidad que venía, porque él iba a ser el que iba a gobernar una nación grande. Él iba a ser el que iba a gobernar a Israel, el pueblo de Dios. Salmo 71, 26. Estoy dentro del tercer punto, que es fortalezcas en Dios. Dice, versión Nueva Traducción Viviente: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Salmo 73, 26. Mira, aquí estaba pasando un proceso de salud, un quebranto de salud. Dice, puede fallarme la salud. Aquí está diciendo, no está diciendo exactamente qué enfermedad estaba sufriendo. O dentro de todos esos 15 años dice, puede ser que me falte la salud, puede fallarme la salud, aún debilitarse mi espíritu, venir un cansancio espiritual. Pero, diga, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Oh, tremendo. Siempre habrá un pero. Toda situación y toda adversidad que nosotros estemos atravesando, siempre habrá un pero. Pero es que tú no estás solo. Pero es que Dios no se ha olvidado de ti. Pero es que Dios te va a cumplir lo que te ha prometido. Pero es que Dios te va a transformar y te va a cambiar de carbón a diamante. Somos diamantes en proceso. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo soy un diamante en proceso. Fui un carbón, pero ahora soy un diamante en proceso. Ese es nuestro Dios. Salmo 62, 7. Seguimos dentro del tercer punto. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Dios esperaba en Dios su victoria. Él no esperaba ser honrado por los hombres. Mi honor viene de Dios, mi honor viene de Jehová. Qué diferente lo que nos enseña el mundo, donde queremos que nos honren. Que nos honre Dios, que sea Dios dándonos honor. Él es mi refugio. Él aprendió que su único refugio era Dios. Él aprendió que su único refugio era el Señor. Y miren que muchas veces el rey, si ustedes leen la historia, estuvo a esto de alcanzarlo, a esto, a nada, nada, nada. A esto estuvo de alcanzarlo. Una vez estaban en una cueva, si usted la ha leído, y entró el rey a hacer sus necesidades. El rey Saúl con su ejército. Y en esa cueva, ¿sabe quién estaba? Estaba David con sus 400 hombres. Y los 400 hombres le decían al rey David, vaya y mátelo. Dios se lo puso en la mano. Qué difícil es sacar la espada y ¡pum! Matarlo al que es su problema. Y el Señor, David dijo, no, yo no puedo tocar al ungido de Jehová. Tremendo el corazón de este hombre. Cuarto. Lo cuarto que nos enseña el rey David a través de este salmo está en el versículo 8 y 9 del Salmo 138. Dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Me gusta más la versión Reina Valera. Mira lo que dice la versión Reina Valera. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quién quiere leerlo conmigo? Mira, escucha, repita después de mí. Jehová cumplirá su propósito
en mí. Ahora dígalo creyéndoselo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tremendo. Jehová cumplirá su propósito en mí. No sé cuánto va a tardar. No sé cuánto se demora Él. Pero sé que lo va a cumplir. No sé a dónde me va a llevar. No lo sé. Pero sé que lo va a cumplir. ¿Qué debemos hacer nosotros? Escúchame. Tú dirás, ¿y qué debo hacer yo? Esperando que Él cumpla su propósito en mí. Permanece con la actitud correcta. Permanece con un corazón íntegro delante de Dios. Y haz lo que el rey David hacía mientras esperaba que se cumpliera esa gran promesa. Ora, búscalo, fortalécete en Dios y espera en Dios. Espera en sus promesas. Espera en sus promesas. Salmo 37:7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Hay dos cosas que son muy diferentes y son muy adversas: paciencia e impaciencia. La impaciencia nos hace tomar decisiones apresuradas. La impaciencia no nos deja pensar con claridad. La impaciencia nos puede sacar del propósito de Dios. La impaciencia nos hace quejarnos y amargarnos, porque decimos: Dios no responde, Dios se olvidó de nosotros. La impaciencia nos desenfoca de Dios. Nos hace poner nuestra mirada en las cosas naturales, en el hombre, y quitar nuestra mirada de Dios. Por la impaciencia, ¿cuántos errores hemos cometido? Dice: quédate quieto en la presencia del Señor. ¿A dónde debemos estar? Escúchame, ¿a dónde debemos ir? Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Y muchas veces uno quiere ayudarle y quiere actuar por Dios. Quiere tomar justicia por mano propia. Cuando Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. ¿A dónde tenemos que esperar? En la presencia de Dios. 15 años de proceso. 15 años siendo presionado como una aceituna, como una oliva. 15 años. Pero 15 años después fue un hombre ungido y ha sido el mejor rey, dice la historia, del pueblo de Israel. No solo eso, padre, descendiente. A Jesús se le conocía como el hijo de ¿quién? De David. Y David, de Dios dijo algo. Mire, Dios no lo dice, solamente lo dice de este hombre. Dice: porque es un hombre conforme a mi corazón. ¿Cierto que tenemos mucho que aprender de este hombre? Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Banco Colpatria, cuenta de ahorros, 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata, al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación: diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.